Hola a todos, me alegra darles la bienvenida en mi canal. Que tengan un buen fin de semana. Sebastian Linder se despertó a las 6:15 UNM, como cada día. Su rutina era inquebrantable. Una carrera matutina por la costa, una ducha fría, un café sin azúcar y la lectura rápida de los titulares financieros. Era un hombre disciplinado, meticuloso en todo lo que hacía. No dejaba margen para la improvisación, y esa precisión le había llevado a lo más alto del mundo empresarial. Dueño de una próspera compañía de logística en Helsinki, Sebastián disfrutaba de una vida de lujo. Su oficina estaba en el último piso de un moderno rascacielos, con una vista panorámica que dominaba la ciudad. Sus reuniones de negocios transcurrían en restaurantes exclusivos, donde firmaba contratos millonarios entre copas de vino de colección. Su círculo social estaba compuesto por empresarios influyentes, políticos y abogados que lo respetaban. Para el mundo era un hombre de éxito, un modelo a seguir. Pero lo que nadie sabía era que esa vida perfecta estaba construida sobre un secreto bien guardado. 5 años atrás, su esposa, Katarina Söderström, había desaparecido sin dejar rastro. Oficialmente, se la consideraba desaparecida. La policía nunca halló pruebas de un crimen. Y la falta de un cuerpo jugó a favor de Sebastián. Se presentó como un esposo afligido, víctima de una tragedia inexplicable. La prensa se compadeció de él, y con el tiempo, el caso se enfrió. Ahora, 5 años después, el pasado era solo un eco lejano. O al menos eso creía. Esa noche, cuando regresó a su casa después de una cena con inversionistas, el silencio lo envolvió como siempre. Su penthouse era amplio, elegante, decorado con un gusto impecable. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Entonces, alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Sebastián frunció el ceño. No esperaba a nadie. Se acercó con cautela y miró la pantalla de la cámara de seguridad. Una mujer estaba de pie en el umbral. La luz del pasillo arrojaba sombras sobre su rostro, pero había algo en su postura que le resultó extrañamente familiar. Su corazón se aceleró. Abrió la puerta. La mujer no se movió. Sus ojos fríos lo taladraron con una intensidad que lo hizo contener el aliento. «Hola, Sebastián». Su voz era tranquila, pero había un filo helado en ella. El aire se volvió denso. Su mente intentaba procesar lo imposible. Era ella. Katarina. No podía estar aquí, porque Katarina debía estar muerta. Sebastián sintió que el aire se volvía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto en que su mente aceptó lo imposible. Katarina estaba frente a él, viva, mirándolo con una expresión indescifrable que le heló la sangre. Su primer instinto fue cerrar la puerta, bloquear esa imagen irreal y fingir que nunca había sucedido. Pero sus músculos no respondieron. Su cuerpo entero se tensó como si su propia existencia dependiera de ese segundo. La mente de Sebastián trabajaba a una velocidad frenética, buscando una explicación lógica, un error, una trampa, pero nada tenía sentido. Su plan había sido perfecto, meticulosamente calculado, sin cabos sueltos, sin posibilidad de supervivencia. Durante 5 años, había vivido con la certeza de que la verdad estaba enterrada para siempre, que su pasado jamás regresaría, y sin embargo, ahora la tenía frente a él, respirando, observándolo, existiendo. Su piel palideció, su respiración se entrecortó, sus manos sudaron frío. Katarina no se movió. Su postura era firme, segura, sin rastro de miedo o duda. No parecía una víctima regresando en busca de justicia, tampoco una mujer frágil buscando respuestas. Parecía alguien que tenía el control, que había venido por una razón concreta, que había planificado su regreso con la misma precisión con la que él había planeado su desaparición.
No había rabia en su rostro, ni dolor, ni sorpresa, solo un silencio calculado, una espera intencionada, un juego en el que él era la presa. Sebastián tragó saliva, su garganta se sintió áspera. Quiso decir algo, pero ninguna palabra parecía adecuada. Ninguna pregunta tenía sentido. Ningún argumento era suficiente para desafiar la realidad que lo golpeaba con la brutalidad de una pesadilla hecha verdad. Un impulso irracional lo hizo dar un paso al frente, como si al verla más de cerca pudiera encontrar la trampa, el engaño, la ilusión. Pero ella no desapareció. No se desvaneció como un espectro, ni mostró signos de haber regresado de la muerte con un propósito sobrenatural. Era real. Tan real como el pánico que comenzaba a apoderarse de él. Catarina inclinó la cabeza apenas unos milímetros, como si midiera su reacción, como si disfrutara de la confusión que se reflejaba en sus ojos. Sebastián sintió que el suelo bajo sus pies ya no era firme, que su mundo de certezas se resquebrajaba con cada segundo que pasaba. Sus pensamientos lo arrastraron a aquel viaje a San Sebastián, a aquella última noche en la que todo estuvo bajo su control, cuando creyó que cada detalle había sido ejecutado sin margen de error. Y sin embargo, el error estaba aquí, respirando frente a él, regresando para cambiarlo todo. 5 años atrás, Catarina Söderström no era una sombra del pasado, ni un fantasma que regresaba para atormentar a Sebastián, sino una periodista implacable con un olfato infalible para la corrupción y el crimen organizado. Una mujer que había construido su carrera destapando verdades que otros preferían enterrar y que no temía enfrentarse a hombres poderosos con demasiado que perder. Sus investigaciones la habían convertido en una amenaza para muchas personas influyentes, pero ninguna historia había sido tan personal, tan peligrosa, tan mortal como la que descubrió en los archivos de la empresa de su propio esposo. Lo que al principio parecían simples irregularidades financieras, pronto se convirtió en una red de contratos falsificados, sobornos millonarios y envíos clandestinos de mercancía, cuyo contenido era demasiado delicado para figurar en documentos oficiales. Catarina siguió las pistas con la precisión de quien ya ha destruido imperios con solo tinta y papel. Pero esta vez la verdad no solo amenazaba con derribar un negocio turbio, sino que también ponía en peligro su propia vida. La primera señal de que Sebastián sabía más de lo que aparentaba llegó en forma de silencio. Un silencio calculado, peligroso, distinto a cualquier otro. Las preguntas que solía responder con naturalidad sobre su trabajo ahora eran desviadas con frases vacías. Sus llamadas personales se volvieron más frecuentes, sus viajes de negocios más inesperados. Catarina sintió que la observaban, que sus movimientos eran registrados, que su investigación ya no era un secreto. Pero cometió un error. Subestimó lo que él era capaz de hacer para proteger su imperio. Cuando Sebastián le propuso un viaje a San Sebastián, ella quiso creer que tal vez era una tregua, un intento de recuperar lo que poco a poco se había roto entre ellos, una oportunidad para volver a confiar. Pero en el fondo lo sabía, lo sintió en su piel, en su sangre, en el peso invisible de la amenaza que flotaba entre ellos. Y aún así fue. La última noche en España, Catarina había decidido hablar, enfrentar a Sebastián con la verdad, con las pruebas que había reunido, con los documentos que podían arruinarlo. Creyó que, si le daba la oportunidad de explicarse, de confesar, de encontrar una salida, él haría lo correcto. Pero Sebastián ya había tomado una decisión mucho antes de que ella supiera siquiera lo que había descubierto. El último recuerdo que tuvo antes de perder el conocimiento fue la mirada fría de su esposo, una imagen que permanecería grabada en su memoria para siempre. Despertó con frío en la piel, con la boca seca, con el eco de la traición ardiendo en su mente. Oficialmente estaba muerta, pero en realidad estaba viva, destrozada, olvidada en algún rincón del mundo, con una sola pregunta en su mente. ¿Por qué creyó que él no se atrevería? Catarina no recordaba con claridad los primeros días después de su desaparición. Su mente era un rompecabezas roto en el que las piezas no encajaban. Su cuerpo era un cascarón vacío que flotaba entre el dolor y la confusión.
Su existencia se había reducido a un nombre que ya no tenía sentido. La encontraron en un pueblo pesquero olvidado en la costa española, deshidratada, cubierta de heridas, con los ojos vacíos de identidad. Incapaz de responder preguntas básicas sobre quién era o qué le había sucedido. Un médico local la examinó y concluyó que el trauma había bloqueado sus recuerdos, que la amnesia era una respuesta natural de su cerebro ante un evento extremo, que tal vez nunca recuperaría su vida anterior. Aceptó su nueva realidad sin resistencia porque no tenía otra opción, porque mirar atrás solo significaba encontrar un abismo de incertidumbre, porque su instinto le decía que volver al pasado era peligroso. Adoptó un nombre falso. Trabajó en un café donde nadie le preguntaba demasiado. Aprendió a reconstruirse sin saber qué partes de sí misma estaban perdidas para siempre. Pero había algo que nunca la abandonó: los sueños. En las noches más frías y silenciosas, Catarina veía rostros sin nombres. Escuchaba voces apagadas por el agua. Sentía la presencia de alguien que no podía identificar, pero que en su interior sabía que era real. La imagen de un hombre de espaldas, el sonido de su propio jadeo desesperado, la sensación de estar cayendo sin un suelo que la sostuviera. Su inconsciente le enviaba fragmentos de una historia que no comprendía, destellos de una vida que se deslizaba entre sus dedos como arena en el viento. Pero todo cambió el día en que una noticia en el periódico local atrapó su atención. Una imagen que le erizó la piel. Una fotografía de un hombre estrechando la mano de inversionistas extranjeros. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un temblor involuntario recorrió su espalda. Un escalofrío subió por su nuca. Un impulso desconocido la hizo llevarse una mano al pecho, como si intentara controlar el latido frenético de su corazón. No entendía por qué, pero sabía que conocía a ese hombre. Sabía que su presencia significaba algo. Sabía que no podía ignorarlo. Pasó días observando la foto, analizando sus facciones, buscando en su interior la respuesta que su memoria se negaba a darle. Y entonces, una noche, los sueños cambiaron. Ya no eran sombras sin sentido ni murmullos incomprensibles. Ahora eran recuerdos nítidos, precisos, despiadados. Sebastián. Su nombre llegó como una tormenta que arrasó con la neblina de su mente. Su rostro se convirtió en la única imagen posible. Su voz resonó con la fuerza de una verdad que había estado enterrada demasiado tiempo. Y con el recuerdo llegó la certeza, la ira, la determinación. No había sido un accidente, no había sido una pérdida de memoria cualquiera. Había sido una traición cuidadosamente orquestada, una estrategia para apartarla de su vida de la forma más cruel posible. Y si Sebastián había creído que ella nunca regresaría, si había pensado que su vida perfecta quedaría intacta, si se había convencido de que su pasado estaba enterrado para siempre, entonces había cometido su primer y último error. Catarina estaba viva, y ahora él lo sabría. Sebastián entró a su oficina con la seguridad de siempre, pero el ambiente lo recibió con una frialdad inusual. Su secretaria evitó mirarlo a los ojos. Sus empleados susurraban a sus espaldas. El aire estaba cargado de algo que no lograba descifrar, hasta que ella, temblorosa, le extendió un periódico con la portada más devastadora que había visto en su vida. Su nombre aparecía en grandes letras negras junto a un titular que anunciaba un escándalo financiero de proporciones incontrolables. Una investigación había salido a la luz. Documentos confidenciales habían sido filtrados. Cuentas bancarias habían sido intervenidas y su empresa estaba bajo la lupa de la justicia. Sintió un latido seco en el pecho, un golpe sordo en la boca del estómago, una sensación de vértigo que casi lo hizo tambalearse. Alguien lo había traicionado. Alguien había abierto las puertas de su imperio para dejar que la podredumbre se expusiera ante el mundo. Pero la respuesta llegó antes de que pudiera formular la pregunta. El teléfono sonó y, al contestar, una voz tensa y nerviosa al otro lado de la línea pronunció una frase que lo hizo apretar la mandíbula con tanta fuerza que un leve crujido retumbó en su cabeza. Ella lo sabe todo. No hubo necesidad de nombres, ni explicaciones. No hubo dudas ni espacio para la negación.
No hubo margen para el autoengaño porque en su interior ya lo había comprendido. Katarina no solo estaba viva, sino que había regresado para destruirlo. Había esperado pacientemente en las sombras. Había reunido pruebas, había seguido cada uno de sus movimientos. Había desenterrado los secretos que él creyó haber sepultado junto a ella. El sudor frío recorrió su espalda mientras el mundo a su alrededor perdía sentido. Los números de su empresa dejaban de importar. Las reuniones quedaban en un segundo plano. El futuro que había construido se desmoronaba con una brutalidad imparable. El golpe final llegó horas después cuando la policía anunció que un antiguo socio suyo, alguien clave en sus negocios, había sido encontrado en circunstancias sospechosas, lo que llevó a una investigación aún más profunda. Sebastián comprendió el mensaje al instante. Entendió la jugada, supo que no era una coincidencia, que Katarina no solo había destapado la verdad, sino que estaba moviendo las piezas con una precisión que lo dejaba sin opciones. La justicia lo acechaba por un lado, la incertidumbre por el otro. Su confianza se quebraba, su poder se evaporaba. Su miedo crecía con cada segundo que pasaba. Se giró lentamente hacia la ventana y por primera vez en años sintió que alguien más tenía el control de la partida. Ella lo había arrastrado al abismo, y lo peor de todo era que aún no había terminado. La mañana en que todo terminó, Sebastián despertó con una sensación desconocida. Su cuerpo pesaba como si hubiera estado peleando en sueños. Su mente estaba atrapada en un laberinto sin salida. Su respiración era más errática de lo normal. Encendió su teléfono con los dedos temblorosos y encontró exactamente lo que temía. Los titulares de todos los periódicos hablaban de él, de su empresa, de la investigación en su contra, de los documentos filtrados, de las declaraciones de testigos que antes estaban comprados, pero que ahora lo señalaban sin miedo. No había escapatoria, no había salvación, no había estrategia que pudiera revertir lo que ya estaba en marcha. Se puso de pie, con movimientos lentos, sintiendo por primera vez en su vida lo que era la derrota, porque en su interior ya sabía que lo inevitable estaba a punto de alcanzarlo. El sonido del timbre de su casa lo hizo estremecerse. La espera había terminado. Las sombras que había ignorado durante años ahora se manifestaban con la fuerza de la realidad. La justicia había llegado a su puerta. Caminó hacia la entrada con pasos controlados, no porque tuviera esperanza, sino porque su orgullo aún lo mantenía erguido, porque aunque sabía que todo había terminado, se negaba a darles el placer de verlo quebrarse antes de tiempo. Abrió la puerta y lo primero que vio fueron los ojos de los agentes de policía. Fríos, calculadores, listos para hacer su trabajo sin margen de error. El sonido de la orden de arresto fue un eco distante en su cabeza. Las palabras legales no tenían significado. Los flashes de los periodistas que esperaban afuera iluminaban su rostro con destellos de humillación. Su imagen de hombre intocable se desmoronaba ante el mundo entero. Pero lo peor aún estaba por venir. Justo en el umbral de su puerta, entre los policías y las cámaras, vio una figura que le congeló la sangre. Katarina estaba allí, de pie, observándolo con una calma que lo desarmó por completo. Su rostro no reflejaba venganza, ni satisfacción, ni odio. Solo una tranquilidad inquebrantable, que le dejó claro que había ganado, que él había perdido, que el poder que creía eterno se había desvanecido como cenizas en el viento. Intentó hablar, quiso decir algo. Cualquier cosa que le devolviera una mínima parte de control. Pero cuando abrió la boca, ninguna palabra salió. Su voz se había apagado junto con su imperio. Los meses siguientes fueron un torbellino de juicios, titulares, acusaciones, testimonios demoledores. Pruebas que lo condenaban sin posibilidad de apelación. Sebastián vio cómo su mundo se desmoronaba desde una celda fría, sin lujos, sin poder, sin aliados. Katarina nunca asistió a ninguna audiencia. Nunca buscó más de lo que ya había conseguido, no dio entrevistas, no celebró. Simplemente desapareció. Cuando todo terminó, lo último que se supo de ella fue que había dejado Helsinki para siempre. Sebastián perdió su libertad, su fortuna, su nombre,
y comprendió demasiado tarde que el pasado siempre encuentra la manera de volver. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección. Gracias a todos por mirar. Suscríbanse, darle me gusta. Nos vemos pronto.